Hola a todas, soy Alex Pereira y mi propuesta para este nuestro encuentro con Ale es el tema surfear y navegar las olas en la desescolarización. Yo soy padrastro de Julieta, que ahora tiene 10 años y hace 3 que acompaño este camino de Julieta y aprendo mucho con esta niña. Apesar de todo un recorrido profesional como educador y un camino muy largo en la vida, ahora que tengo una niña a casa, sé cómo es el recto de caminar junto a una criatura. Muchas gracias, Julieta. Muchas gracias, Juju. Cuando niño, jugaba en la orilla de la playa. Cuando adolescente, tenía un sueño en ser surfero profesional. En la juventud tenía un sueño de hacer la vuelta al mundo en un velero o en una furgo, y lo haré, no está olvidado. Y aún en la juventud, en la Universidad de la Educación, mi proyecto final de conclusión de curso ha sido una escuela de surf. Y ahora, adulto, a camino de casi mis 50 años, soy educador de surf y de vela en Barcelona, en el Mediterráneo. Entonces, he tenido también un difícil percurso académico, un camino de muchas tormentas desde el punto de vista de la carrera universitaria, que va desde la medicina a psicología, desde las artes escénicas a educación. Y después de este proceso de las carreras universitarias, yo he optado a hacer un parón y me he entregado a la vida, a hacer un viaje que hoy ya van 12 países en Latinoamérica y Europa, y he optado en la vida como escuela. Entonces, mi propuesta es compartir un poco de este camino. Y yo soy brasileño del Río de Janeiro y he tenido nuevas oportunidades, ¿no? Se ha abierto una puerta muy interesante en mi vida cuando he emigrado en 2005, cuando tenía 33 años. He emigrado a Portugal y ya estoy casi 15 años fuera. Y hablaremos un poco también de este recorrido en Europa, después la tornada de Latinoamérica, por 12 países, ¿no? Y también tornando, viajando aquí por Europa por más 5 países. Hay mucha historia, hay mucha charla adelante, ¿sí? Y en todos estos 25 años, cerca de 25 años que estoy en la educación, he estado en el Atlántico, en el Pacífico y ahora en el Mediterráneo. Y como educador, he participado de diferentes dinámicas con diferentes comunidades, todas muy ricas, con sus culturas y sus tradiciones, ¿no? He trabajado y acompañado a los indígenas en Brasil y en Sudamérica, en Latinoamérica de una manera general. He estado en las favelas de Río de Janeiro, trabajando también con alfabetización de adultos y mayores. Viajando aún, arribando a educación especial con discapacidades físicas y cognitivas, también acompañando la recuperación de ex drogadictos y familias tanto de escuelas convencionales, de escuelas libres y familias desescolarizadas también. Entonces yo creo que interesante de mi recorrido es que he arribado a la conclusión que no hay una fórmula mágica, no hay necesidades homogéneas de todas las familias y criaturas. He visto de todo y en verdad yo creo que el camino es que cada uno y cada una esté en contacto con su esencia y las verdaderas necesidades y ir de encuentro a ellas, ¿no? Y buscar sus caminos. Y ahora he creado familia en Barcelona hace cerca de 3 años y mi calidad de vida pasa por vivir en un pequeño pueblo de Cataluña, en el Mediterráneo, cerca de Barcelona, donde comparto olas y vientos. El surf en mi vida ha comenzado cuando era muy pequeño. Como he dicho, siempre jugaba en la orilla del mar, ¿no? En río. Después he pasado a jugar en las olas, el skimboard, aquel surf en la orilla.
Después el surf ha llegado en mi vida en cuanto adolescente y antes de empezar a surfear ya estaba envolvido por todo este imaginario surfero, toda esta cultura que pulsa muy fuerte. Y para mí bastaba, en cuanto niño, estar circulando por las tiendas de surf, ¿no? Las surf shop. Entonces, todo aquel universo surfero, mirar las tablas de surf nuevas, el olor de la cera, la parafina, ¿no? De las tablas, enterándome del vocabulario surfero, vídeos de surf a todo tiempo pasando en la tienda. Entonces yo respiraba y me alimentaba de esta cultura desde muy pequeño antes de estar surfeando con las tablas, ¿no? Pero ya jugaba, surfeando con el cuerpo, el body surf. Entonces, por la suerte, por las condiciones que he tenido de crecer en el río, el mar y la playa han sido meu día a día, ¿no? Mi día a día. Y después, recuerdo también, enquanto adolescente, las surfeadas del día a día. No teníamos coche aún, entonces era despertar entre semana, clases en el cole y fin de semana despertar a las 5 de la mañana, agarrar el bus a las 6 y a las 7 llegar a la playa. En esta altura no había internet, no había revolución digital, no había previsiones de olas, de nada. Entonces era toda la suerte, la intuición, o cuando ya conseguimos también identificar algunos señales de la natura, ¿no? Cambios de viento no día anterior, cambios de marea, eh, ondulaciones y líneas comenzaban a entrar afuera, en el outside. Entonces algunos señales de la natura iban ser incorporados, pero muchas veces llegaba en la playa y nada, ¿no? Una frustración. Pero tenemos muchas opciones. Entonces, cuando no había olas, había senderos, caminadas, natación y aguas abiertas, correr en la playa, en fin, una adolescencia y juventud muy sana, muy activa y muy física. Y en la juventud, perdón, en la adolescencia aún, y también la juventud, de estas surfeadas del día a día, había también las surf trips, ¿no? Los viajes de surf. Y también de bus, algunas veces agarrábamos un barco de pescadores, o como una otra vez, un amigo que tenía una pequeña embarcación de vela ligera y hemos cruzado toda una laguna para surfear en la otra banda de la laguna, donde tenía una playa con olas. Entonces, muchas aventuras, muchas situaciones que tengo recuerdos muy bonitos de esta fase. Me recuerdo también cuando íbamos para pueblos y playas más lejanas, más alejadas de la ciudad, normalmente pueblos de pescadores, y nosotros adolescentes de 15, jóvenes de 20 años, éramos la única fuente de información de la ciudad y del mundo afuera para esta población tan chiquita de estos pueblos. Y no habían, muchos pueblos no tenían ni tele aún, no llegaba. Y me queda imaginar cuán distorsionada llegaba la información de estos adolescentes y jóvenes del mundo afuera, ¿no? Imagina que llegaba a estos pueblos. Y también en mi juventud, en la Universidad de Educación, el proyecto Surf Escola. Y no era nomás una escuela de surf normal y corriente, pero la propuesta era una transdisciplinariedad y el surf como un eje central. Entonces, explorábamos y trabajábamos todas las cuestiones de la vida y aún podría tener un concepto de asignaturas, ¿no? Las mates, las lenguas extranjeras, en mi caso el portugués, la lengua nativa y el ciencia de la fauna y flora marina y de todo el voltante de la playa. La propuesta era esta transdisciplinariedad con el surf como base, interagiendo todo el tiempo con la vida. Y ahora, adulto, llegando a mis 50 años casi, estoy concretizando como educador de surf y vela ahora en Barcelona. Y haciendo una reflexión, yo me quedo muy contento de identificar
que ahora en cuanto adulto estoy concretizando antiguos sueños de infancia, adolescencia y juventud. Y creo que eso es señal de un buen camino que estoy recogiendo, de concretizar o intentar o seguir buscando esta realización y de concretizar mi sueño de estar en contacto con el mar y el surf específicamente, y después la vela, ¿no? Hablaremos mucho sobre eso. En mi juventud, después de que la secuencia de universidades, 4 carreras universitarias, educación ha sido la última, y en este curso, en esta carrera, he tenido una asignatura que se llamaba Escuelas Democráticas, que de mi amigo profesor Reuber Scofano. Gracias a él una ventana de oportunidades se ha abierto en mi vida. Entonces esta asignatura hablaba de todo el movimiento de transformación de la escuela convencional, ¿no? Buscando alternativas para transformación de una sociedad, desde Summerhill, Sudbury Valley, hasta la Escola da Ponte en Portugal de José Pacheco. Me ha llegado en las manos un libro de un educador brasileño también, Rubén Alves, que ha visitado la Escola da Ponte y hace todo un relato de cuestiones prácticas, como el día a día, la rutina, y me ha tocado mucho, me ha sonado mucho la propuesta. Y incluso en esta altura, José Pacheco, el fundador del proyecto, hacía visitas regulares a Brasil para la facilidad de la lengua. Creo que ha sido uno de los primeros países a tomar dimensión la Escola da Ponte. Y en uno de esos encuentros con familias, escuelas, educadores y educadoras, he conocido personalmente a José Pacheco y hablamos de la posibilidad de estar un par de meses conociendo la escuela. Y así ha sido. Me he organizado en Brasil, he marchado a Portugal, también un paso muy bonito de mi vida, que es la inmigración, ¿no? Nuevas culturas. El propio fato del distanciamiento de mi cultura nos proporciona una otra mirada de toda nuestra rutina, que ya está desgastada, muchos hábitos interiorizados, y cuando tú te alejas, dónate una otra visión más crítica de tu propia cultura. Me ha sido muy provechoso también. Y en Portugal, marcho a Portugal en 2005 con 33 años y hago un año de voluntariado en la Escola da Ponte. Un proceso interesante, he aprendido mucho, pero esta ventana no paraba de se abrir y yo quería aún más, ¿no? Tanto que he llegado a la desescolarización de todo este recogido. Seguí en Portugal, no he tornado a Brasil, he optado de seguir caminando en mi proceso de inmigración. Y uno de los primeros trabajos que me ha surgido ha sido una oportunidad de trabajar con juegos acuáticos en piscina, ¿no? Actividades extraescolares, también cumpleaños, actividades de grupos, familias, y muy bonito. Así que yo he buscado en mi pasado mis juegos libres en la orilla, en la playa, en las olas, todos los juegos que yo criaba espontáneamente con mis amigos y amigas han vuelto para esta actividad. Y muy divertido, y la agua ya tornando a mi vida de alguna manera, asociando pedagogía, la educación y mi camino junto al agua de una manera general. Después he hecho contactos con escuelas privadas en todos los segmentos, desde infantil, primaria y secundaria, hasta que una de las escuelas que yo trabajaba tenía una propuesta de una actividad extracurricular con una escuela de surf. Todo eso en Oporto, en el norte de Portugal. Y yo he hecho el contacto y acompañado un grupo a la escuela de surf. He pedido, por el amor de Dios, a la directora que yo fuese responsable de acompañar este grupo de la escuela de surf. Y de ahí yo he hecho el contacto y no mes siguiente ya estaba trabajando, ¿no? por mi pasado en Brasil con el surf. En Portugal estaba focalizado en la Escola da Ponte, que era alejada del litoral, no estaba cerca de la playa, y he dejado el surf por este tiempo, y ahora, viviendo en Oporto, con este contacto de la escuela de surf, he podido renacer
el surf en mi vida. Y por la primera vez, yo tengo una mirada del surf como trabajo, una mirada profesional, porque en mi generación no había escuelas de surf, me he aprendido tentativa y error, con material que no era apropiado, ¿no? Dificultades, playas muy agresivas en río, olas tubulares, pesadas, mucha fuerza y con muchas ganas, eso sí, porque todos éramos ratas de playa, pasávamos la vida en la playa y una adaptación ao medio acuático muy potente, y eso que nos movía, y es eso que yo busco también trabajar con las personas que se apuntam ao surf e la vela. Eu creio que o mais fundamental é estarmos a gusto no meio aquático, que é nosso segundo meio ao praticar o surf e la vela. Então, en este trabajo con el surf, aún no tenía la vela en mi vida, nomás aquí en Cataluña, yo he tenido la comprensión de la dimensión pedagógica, social y de salud que el surf poderia aportar a niños y niñas, ¿no? Cuán amplio es el deporte, que va más allá del deporte, es una religión, una filosofía, un modo de vida, el surf. Hasta que después de algunos años trabajando con el surf, he trabajado como educador y también como juez en el circuito regional del norte y en el circuito nacional de surf portugués. Una vivencia muy divertida también, viajando por toda la costa portuguesa, trabajando o como educador, que también acompañaba niños y niñas y adolescentes, atletas que trabajaban conmigo para las pruebas, y también como juez. Hasta que empiezo a sentir alguna saturación y colapso del medio surfero, por lo menos en Portugal, que el surf está de moda há muchos años y mucha gente, ¿no? Y tanto se apuntando a la actividad, cuanto la estructura va creciendo también, ¿no? La estructura está cada vez más gigante. Entonces yo he sentido que he perdido un poco mi calidad de vida y opto de marchar del Oporto. Y busco las Islas Açores, también en Portugal, buscando calidad de vida, naturaleza y buen surf. Yo he ido a Açores antes de la masificación del turismo que hoy en día también ha llegado allá. Está muy diferente, no está como las Canarias aún, pero los Açores están masificados también. Nosotros los humanos haciendo de las nuestras. Entonces allá sigue trabajando como educador de surf, juez de surf también, pero en pequeña escala en el circuito regional de Açores. Y también algunas pasadas con la educación, tornando mi vida los vehículos más tradicionales, tanto en escuelas convencionales, escuelas públicas, también contacto con escuelas privadas, asociaciones. En Açores, que he tenido la oportunidad de trabajar directamente con la Asociación de Parálisis Cerebral. He trabajado también acompañando la recuperación de drogadictos y la comunidad gitana directamente con el surf, una oportunidad muy, muy interesante, una experiencia muy divertida. Hasta que en 2012 se estrena el documental La Educación Prohibida. Y yo que estaba en Açores, me ha tocado mucho esta peli porque yo me sentía mucho solo, demasiado solo en mi caminar de transformación de la educación. No tenía acceso aún a espacios alternativos que buscaban transformar. Educadores y educadoras ao meu voltante tampoco tenían tantas ganas de transformar. Familias también tenían miedo y una exigencia de conteúdos del sistema. Y conocer la peli, gracias Germán, me ha dado mucha fuerza para seguir caminando y sentí que no estaba solo, que más personas, muchas familias y educadores y educadoras seguían caminando en la misma dirección. Y organizo-me para hacer un viaje a Sudamérica. Y la idea era conocer proyectos pedagógicos presentes en la peli, educadores y educadoras y familias que optaron por escolarizar en escuelas libres y otras propuestas como la desescolarización. Y así ha sido.
Me he organizado mínimamente para marchar de Azores, he agarrado un avión hasta Brasil, me he quedado un par de meses con mi familia en Río y de ahí me he organizado mínimamente para marchar. Tanto que ya de inicio del viaje la propuesta era tener por lo menos el dinero para poder salir de Brasil y después ir intercambiando trabajo por comida y dormida. Algunas veces sí, ha sido muy bonito y otras veces no. Ha sido difícil, pero esas situaciones extremas me han aportado mucha madurez y crecimiento personal. He estado en Uruguay, Argentina, he cruzado para la cordillera de los Andes, bajado toda la ruta 40, fins ao Chile, Argentina, Tierra del Fuego, Ushuaia, el extremo sur de Sudamérica. He tornado a subir ahora por la costa hasta a Federación, que é participar de um campamento de famílias também desescolarizadas e muitos projetos de educação livre. E segui viaje hasta Bolívia, he cruzado toda a Bolívia, Lago Titicaca, Perú, Bali Inca y Amazonia peruana, y he vuelto a Brasil por la Amazonia de Brasil. Y mi propuesta era concluir el viaje bajando todo el río Amazonas de barco y conociendo propuestas y comunidades en el río, cómo se arreglaban el tema de educación. Pero cuando yo estaba en Acre, una región amazónica de Brasil, he tenido una tormenta brutal, la de las más grandes de los últimos 50 años, y ha colapsado la Amazonia, no se podía deslocar por tierra, tampoco por los ríos, de barco, todo aturado, y la única manera de circular era el avión, e incluso estaban faltando bens de necesidades básicas, y yo he sentido que se terminaba el viaje ahí. Y he agarrado un avión, he tornado a Río, con mi familia más 2 semanitas, pero yo me he adaptado muy bien a Portugal y estar en Europa también me ha dado muchas ganas de proponer cosas, transformar, conocido mucha gente bonita, muchas familias y propuestas y quería seguir viendo cosas diferentes de mi cultura. Y he vuelto a Portugal. Primero he vuelto a Açores, más una vez, no me he quedado mucho tiempo ahí y he tornado a Oporto. En Oporto, pela segunda vez, me viene la oportunidad de trabajar con teatro, que já tenía un histórico también como actor desde Brasil. Y en Portugal, después de una fase de más o menos neutralizar mi acento brasileño, he podido trabajar en una compañía de teatro de recreación histórica, que tenía la sede en Oporto, pero viajábamos haciendo principalmente las filas medievales, por los castillos, ¿no? Por todo Portugal, España, Francia e Italia. Y ha sido un periodo de 3 años muy bonito también. Y além de trabajar como actor y actuar en las funciones, una de mis funciones, uno de mis trabajos, era hacer la parte pedagógica de acompañar las comunidades locales por donde pasábamos con las filas medievales, preparando a la gente con talleres de teatro, danza y también integrando con música y también combates escénicos, ¿no? Aquel rollo de caballeros medievales. Entonces ha sido muy bonito también trabajar en otra frecuencia la pedagogía más ligada a arte, al teatro, la danza y la música. Después de esos 3 años en la compañía de teatro, ha sido muy recurrente en mi vida hacer fases trabajando con la educación y en algunos momentos con el teatro, ¿no? Son turnos que naturalmente una autorregulación en mi vida, en el teatro y la pedagogía, la educación. Y después que he terminado con la compañía de teatro, he vuelto a las escuelas profesionales de Oporto y la escuela de surf también. Pero si yo había marchado casi 5 años antes, cuestionando el crecimiento desordenado de la industria del surf, de toda la ciudad de Oporto, ali la parte costera también, Matosinhos, de las playas.
5 años después estaba muy duro, aún más, y no me he adaptado bien. Y en agosto de 2016 he marchado al actual encuentro que se llama FACE, que creo que era EVAI en la altura, de nuestro amigo Darek. Hi Darek, miss you friend. Neste encuentro me he quedado encantado con la movida española en general de la búsqueda de alternativas para la educación y el movimiento de la desescolarización. Me he quedado encantado y he tomado una decisión de hacer la segunda vuelta de mi viaje La Educación Prohibida, ahora en España. He hecho 6 países en Sudamérica y ahora tocaba España. Y mi propuesta, mi plan era marchar de Oporto, en el Atlántico, hacer un recorrido por toda la península española hasta llegar a Barcelona, donde ya tenía la referencia de Jordi Mateu y su proyecto Calaulet, que también están presentes en La Educación Prohibida. E incluso, cuando estaba en Eugenia, nuestra amiga Ivone Laborda también me ha invitado a cenar con su familia en cuanto pasase cerca de su casa. Un besito, Ivone. Y así ha sido. Al final, en este encuentro he conocido personalmente a Jordi y hemos hablado de la posibilidad de cuando yo estivesse en Barcelona, se podía conocer la escuela, picar la puerta. Y él dice, sí, claro. Cuando esté en Barcelona, pica la puerta. Y tornando a Oporto, he feito el cierre de la escuela que trabajaba, he hecho la transición para otras educadoras, hasta que he marchado en octubre de 2016 para Barcelona, y también con una grande ayuda de una amiga que me ha cedido un sofá en su casa. Gracias. Sí, sí. Y así ha sido. He hecho directo para Barcelona. He hecho un voluntariado en Calaulet, que a principio era un proyecto inicial de 3 meses. Para cualquier persona que busque un voluntariado, un proyecto inicial de 3 meses. Pero en este tiempo he conocido personas, he conocido mi actual pareja y he creado familia. Ya van 3 años que estoy muy contento aquí en Barcelona, con la Marta y la Julieta. Y seguí haciendo, y aún sigo haciendo, colaboraciones puntuales a Calaulet. Acompaño a algunas familias de Calaulet fuera de la escuela y también familias desescolarizadas que en mi camino voy encontrando y seguimos trabajando juntas. Hasta cuando yo estaba en Calaulet, me ha llegado la propuesta de una escuela de vela en la Costa Brava de Cataluña que buscaba una persona independiente de navegar o no. Yo aún no navegaba, tenía la vivencia del mar a través del surf, pero no navegaba. Y la propuesta era acompañar monitores y monitoras de vela para hacer un acompañamiento respetuoso y consciente de los niños y niñas de los campos de ferias, ¿no? De vacaciones. Y George se ha recordado de mi vivencia con el surf y me ha indicado, y sí, he tenido una experiencia muy interesante con la vela. Incluso la vela legada en mi vida, yo he aprendido a navegar y he transformado en un trabajo. He empezado a hacer este acompañamiento de monitores y monitoras. En el primer año ya he aprendido a navegar, primero por el windsurf, por la similitud con el surf, de pie en la tabla y la vela. Después he pasado para las embarcaciones de vela ligera e incluso ya hacía algunas iniciaciones con criaturas. Y esta escuela tenía un proyecto en Panamá. Y yo no he resistido y he marchado a Panamá. Me he quedado 5 meses en Panamá. Y la propuesta del trabajo era la gestión de un camping en una isla, la isla Saboga, a cerca de 70 kilómetros de la costa, una isla en el Pacífico. Y la dinámica era un camping, ¿no? Que recibíamos turistas en general y escuelas, grupos escolares que venían de la ciudad de Panamá, principalmente de escuelas internacionales. Pasaban cerca de una semana con nosotras. Teníamos una escuela de vela y pasaban toda esta semana, y también un proyecto social
con la comunidad local de la isla Saboga. Y curiosamente, después de esos 5 meses, el proyecto ha sido puesto a venta. Y el nuevo propietario también es un catalán que tiene una escuela de vela en Montgat, en Maresma, muy cerca de mi casa, aquí en Maresma. Que yo no digo el nombre del pueblo, porque tenemos unas olitas muy guays aquí en mi pueblo y no va bien así difundir tanto la internet, no viene más gente aquí sobrecargar nuestro spot, entonces se queda como un secret spot aquí en Maresma. Y no digo más. Cosas de surferos y surferas. Y en este contacto en Panamá arreglamos que yo era una escuela de vela y que yo podría ser la persona a mover la sección de surf en la escuela. Y así ha sido. Después de 5 meses he vuelto a Barcelona, me he restabilizado aquí y hasta hoy sigo moviendo la sección de surf en la Escola da Mar en Montgat, cerca de Barcelona, cerca de 10 kilómetros de Barcelona, y de acuerdo con las condiciones meteorológicas y de olas y viento, tenemos todo un material náutico disponible para la vivencia del mar. Y nuestra propuesta es redescubrir, reocupar la playa como un espacio pedagógico y un espacio de ocio todo el año, ¿no? Desconstruir esta visión, principalmente europea, que estamos en la playa en agosto, ¿no? Estamos todos allí, millones de personas, todos torrando al sol, y se acaba el verano, todos se esconden a casa. Y una similitud del concepto de las escuelas bosques en todo el mundo sería una especie de un concepto de escuela playa, en que podemos estar todo el año. Tenemos vestimenta apropiada, ¿no? Si estamos jugando en la arena, tenemos impermeables, y para entrar al agua, neoprenos. Entonces hay recursos y hay material para disfrutar de la playa todo el año. Y esta es nuestra propuesta. Por ejemplo, en este variado material náutico, temos barcos a vela, ¿no? Desde catamarãs a patins catalãs, tablas de surf, windsurf, la plancha, la tabla a vela, el skimboard, que é aquele surf en la orilla, ¿no? Naquela arena que vai la ondulación por ali, aquela dinâmica, tablas a remo, el paddleboard, paddle surf, kayak, máscaras de buceo, en fin. En función de las condiciones que la naturaleza nos trae, tenemos infinitas herramientas para disfrutar y conocer un poco más de la natura y de este entorno de la playa, esta libre exploración. Y a este espacio, dependiendo de la autonomía, del grado de autonomía de la persona, para su libre exploración o un acompañamiento no directivo, na medida do possível, ¿no? Para a vela e para o surf, yo creo que hay la necesidad de algún direccionamiento, alguna directividad por cuestiones de seguridad. Entonces, hay la libre exploración dentro de un padrón de seguridad. Que sí, el mar, mucho respeto al mar, pero cuanto más conocemos el mar, más seguros e integrados estaremos. Bien, ahora, después de hablar un poco de ese mi recorrido, ¿no? Que he llegado ahora en los días de hoy, yo como educador de surf y vela, quería hablar un poco también de curiosidades surferas, ¿no? Porque yo imagino que muchos de vosotras no practican surf o vela y tampoco pueden conocer personas ligadas a estas filosofías. Y para dar a entender, hacer un chapuzón de cabeza en la cultura del surf y la vela. Y dejar claro que el surf es mucho más do que apenas pilhar olas. É toda uma cultura repleta de história. E, hablando de história, há duas teorias. Uma, que o surf se ha originado en la Polinesia e os navegantes polinésicos a migrarem para o Hawái, portando suas embarcações a vela e a remo, suas canoas e suas tablas, han portado a cultura do surf também quando James Cook, dos primeiros ocidentais a ter contato com o surf, ha llegado a Hawái. Uma segunda teoria é que a origem do surf vem de Perú, há cerca de 3.000 años atrás, en que los pescadores tienen una especie de una mezcla de embarcación
y una tabla hecha de fibras vegetales llamada los cabalitos de Totora. Y hace que de 3000 años los pescadores tornaban a la playa después de la faena de pesca, surfeando las olas hasta la playa. En todas esas culturas que tienen presente el surf y la náutica, como en Polinesia y Hawái, el océano es muy presente en todas las vertentes de la comunidad y tiene toda una función regenerativa. Todos los guerreros y todas las familias, de una manera general, estas culturas pasaban mucho tiempo en el océano, sea un tiempo de juego libre, como desafío personal y también como sanación. Y como he dicho antes, el primer contacto occidental con la cultura del surf ha sido a través de la expedición del capitán británico James Cook en final del siglo XVIII, cuando, tornando de Polinesia, pasa a camino del Norteamérica, ocasionalmente descubre las islas Hawái. Y en esta altura había una persona llamada Duki Kahanamoku, también conocido en la isla como el Gran Kahuna, que es considerado uno de los padres del surf moderno. E incluso ha sido campeón olímpico de natación por los Estados Unidos en el inicio del siglo XX. Y curiosamente, 3 escritoras están muy presentes y han sido fundamentales en la difusión del surf moderno. Una de ellas es el norteamericano Jack London, en el inicio del siglo XX, haciendo un viaje en su crucero, en su velero, el Snark, que después ha originado un libro, El crucero de Snark. Ha sido primero a llegar a Hawái y exportar la cultura del surf para California. En Europa, el responsable ha sido el alemán Peter Viertel. En los años 50, ha aportado la primera tabla a Biarritz, Francia. En los años 60, a Cantabria, en España. Y muy interesante es que la primera mujer surfera en Europa ha sido la escritora Agatha Christie. El norteamericano Jack London relata así el primer surfista en una ola en su libro El crucero de Snark. Él decía así: ¿dónde están los arrecifes? Las olas de crestas blancas ascienden súbitamente hacia el cielo, desde el plácido azul turquesa, y llegan rodando hasta la orilla. Ante esta tremenda fuerza que se expresa con furia, espuma y sonido, irguiéndose como un dios del mar, aparece la oscura cabeza de un hombre alzándose en la cresta. Se mantiene calmo y soberbio. No hay movimientos frenéticos ni bruscos. Con los pies enterrados en la espuma revuelta, se mantiene impasible, inmóvil, como una estatua esculpida desde las profundidades oceánicas, enquanto el rocío de la sal golpea sus tobillos con alas. Volando está por los aires el mercurio bronceado, cabalgando el mar que ruge. Y después de constatar esta idílica escena, Jack London toma una decisión en su vida. Me decidí a intentar hacer surf. Ah, qué momento delicioso cuando sentí que la ola rompía y me llevaba con ella. Yo estaba del todo consciente de la felicidad estática de haber atrapado la ola. Al día siguiente estaba en la cama. No estaba enfermo, pero me sentía muy desgraciado. No podía caminar. Pero mañana, mañana, estaré en esta agua maravillosa y conseguiré pararme en la tabla. Y si fallo mañana, lo conseguiré al día siguiente o al otro, hasta que yo también vuele con mis talones con la rapidez del mar y me convierta en un bronceado y de piel curtida mercurio. Todo ese relato de Jack London nos muestra toda la empatía, toda la conciencia y el espíritu solidario que es muy presente en el mundo del surf. En los días de hoy hay muchas asociaciones y ONGs
que reman juntas para la construcción de un mundo mejor. Un ejemplo de ellas que acaba distribuyendo por todo el mundo este espíritu aloha, que es la esencia de la cultura surfera. Por ejemplo, la Surfrider Foundation es la más conocida y la más grande de Europa. Tiene cerca de 10.000 miembros en 14 países. Y sus áreas de actuación son básicamente la basura marina, el transporte marítimo, cuestiones relacionadas al cambio climático, calidad del agua y protección costera y de sus olas. Una otra asociación, esta española, se llama Kindsurf. Esta trabaja con el lado más humano del surf. Esta asociación dinamiza experiencias surferas proporcionando a personas con diferentes discapacidades físicas y cognitivas. El lado más humano del surf. Otra asociación es la Surf and Help, que organiza surf camps, limpiezas de playas, actividades de surf en general y dona parte de esta recaudación para diferentes causas sociales. Hay dinámicas relacionadas con muchas asociaciones del espectro autismo, el Surfer Autism, Surf Adapt também, que proporciona atividades com diferentes capacidades físicas e cognitivas. E há projetos, iniciativas pontuais muito interessantes em diferentes partes do mundo. Por exemplo, em Brasil, em Rio, mi tierra, há um projeto que se chama Favela Surf Club, que, através do surf, como uma herramienta de transformação social e inclusão para miles de jovens de las favelas de Rio de Janeiro. Y otra iniciativa muy interesante es el Gaza Surf Club, en la Franja de Gaza, ¿no? Surf en contexto de guerra, ¿no? Muy adelante eso, ¿no? Yo que pensaba que tenía un espíritu de surf y encuentro tíos y tías que están surfeando en la favela, en plena guerra civil en Brasil o en la Franja de Gaza, en la guerra de Palestina e Israel. Respect, ¿eh? El verdadero espíritu aloha. Y hablando del espíritu aloha, no hay una palabra que describa específicamente lo que es el espíritu aloha. Aloha es la presencia en la respiración de la vida. Son culturas que tienen el surf, la natación y la respiración como forma de vida, que nos ayuda a vivir en armonía. En esta coordinación de cuerpo y mente, de emociones y pensamientos, que nos porta a atención plena al presente, ¿no? De vivir en coherencia, cultivando paciencia y tolerancia. Primero, hasta nosotros mismos, que somos unos pesados, hasta los otros, que son un espejo para nosotras, ¿no es? Aloha para aprender lo que no se dijo, para ver lo que no se puede ser visto y para conocer lo que es incognoscible. Esto es el espíritu aloha. Bien, un poco de metafísica surfera. El surf es mucho más que un deporte, es un estilo de vida, una religión, una filosofía. Es una verdadera búsqueda de la iluminación en un espacio raro de tiempo, adentro de la ola perfecta. Dentro del tubo tenemos un espacio-tiempo inusual. Entonces, cuando tú deslizas en una ola, tú estás resbalando en un campo de energía que ha sido generado por vientos a miles y miles de millas de donde estás, hasta llegar a un tubo que, como he dicho antes, la sensación de tiempo-espacio es relativa, ¿no? Y una correlación del surf y desescolarización es que algunos surferos han comentado que, por ejemplo, uno de ellos, Jamie O'Brien, ha dicho: no hay una forma correcta de surfear, ¿no es? Cada uno hace a su manera. Y exactamente eso, Andy Irons ha dicho: cada uno surfea a su manera. ¿Y quién diría? El grande Albert Einstein ha dicho: la vida es una ola. Que no sea del mar, que le había dicho una ola energética, ¿no es? Toda
esta ideia do conceito de ola e energia. Inspirado por Einstein, hay una ecuación espacio-tiempo en el universo paralelo de la vida ordinaria de un surfero. Eu vou explicar. La física del ato de surfear una ola é um resultado muy raro de conjunción de fuerzas con una base matemática profundamente complexa. Por ejemplo, la variante X. Todo surfero va a organizar sus compromisos de su vida ordinaria en función de las previsiones de olas, vientos y mareas. Por ejemplo, reuniones de trabajo, una salida con su pareja o el almuerzo del cumpleaños de la suegra. Antes de eso, mira las previsiones y organiza tu vida. La variante Y. Cuando no hay olas, o sea, en una fase sin olas, aprovecha para organizar toda su vida profesional, familiar y de pareja. Así, tú conquistas el derecho de desaparecer completamente por una semana cuando hayan olas. Y la variante Z, de mirar las previsiones y también mirar en loco el mar. Porque hay un logaritmo kármico en el universo. Si un día despiertas com vaya palo, e não, hoje não há olas, não vou mirar. Exatamente neste dia, o karma portará as olas. Então, persistência. Vá, mire as olas. Bien, e eu, que sou brasileño, e já he vivido em tantos países com uma dinâmica surfera mundial, por exemplo, Brasil, Portugal, Estado de Chile, Perú, Panamá. Então, agora, quando eu hablo com meus amigos, principalmente brasileiros e portugueses, que surfeiam no Mediterrâneo, alguns subem assim uma ceja com alguma cara de descrédito. E pior, aún digo que trabalho com o surf em Barcelona. E, bem, temos condições muito raras. É verdade, temos uma média de uma centena de dias no mais de surf em Barcelona. Isso reflexiona a perseverança de los surferos e surferas del Mediterrâneo. Levando em consideração que temos uma centena de dias de surf, sendo que em um mês de quarentena já hemos tenido 2 semanas de surf. Ou seja, as estatísticas já estavam malas, agora aún peores, não? Ou seja, enfim. Pero, apesar dessas condições, sim, é verdade, praticamente não temos olas, é um fato. Pero nadie nos gana aos surferos do Mediterrâneo em paixão e entusiasmo. Somos incansáveis, determinados, passamos toda uma vida agarrados aos ordenadores, mirando previsões, mirando o mar a cada dia, na expectativa que as previsões estejam equivocadas, mirando grupos de surf de WhatsApp, uma loucura, buscando para ter assim um par de dias de surf. Somos almas que percorremos infinitos quilômetros buscando a ola perfeita. Qualquer ola, uma que seja, sim, mas não. Pero temos condições muito adversas, pouca olas ou incluso ausência total de olas por demasiado tempo. Pero que isso me ha dado a possibilidade de desenvolver infinitas estratégias e herramientas de preparação física e técnica fora da água, incluso com simuladores de surf, ¿no? Skates. De alguma maneira, hago meu trabalho em terra. Também são as condições que temos. O surf no Mediterrâneo está completamente fora do que pode ser o imaginário surfero. Não surfamos de banhador, tampouco em verano, ¿no? Temos água fria, necessitamos neopreno, surfeamos com cielo encubierto. É um surf para sofredores, Sí. Pero somos um espírito incansável. Temos seguramente a melhor remada del mundo, porque não renunciamos a dificuldades. Afinal, para pilhar uma olita de medio metro é necessário toda uma ciência e uma profunda preparação física e técnica.
No renunciamos a las dificultades, tenemos una grande fuerza de voluntad y perseveranza. Al final, hemos triado para nuestra vida compartir el mar Mediterráneo, un mar con una historia muy antigua y emocionante. Es eso, familias. Buenas olas, buen viento y buena vida. Aloha.